A lo largo de nuestra historia, nosotros somos conscientes de que ha habido muchos héroes, muchas personas que se han hecho conocidas por sus épicas hazañas, por sus grandes logros, por sus inmensas conquistas, por sus descubrimientos asombrosos. Pudiéramos pensar en aquellos reyes de la antigüedad que hicieron grandes dominios sobre otras naciones. Pudiéramos pensar sobre una persona, sobre un científico que descubrió algo importante y trajo mucho progreso a esa ciencia en particular, o aún a nuestras propias vidas, como desde antes vemos que personas han hecho descubrimientos y hasta el día de hoy se siguen investigando de acuerdo a lo que estas personas dejaron. Y así pudiéramos continuar al ver conquistadores, reyes, filósofos, médicos y todas las profesiones. Encontramos personas que han hecho historia, que han marcado un hito en la historia humana. Y muchos quieren normalmente meter en ese mismo molde a Jesucristo. Sus enseñanzas han perdurado por el tiempo. Jesús también cambió la historia de sus contemporáneos y la que siguió por medio de una religión que fundó. Y muchos lo encasillan en ese punto. Sin embargo, la diferencia es que ninguno de estos otros hombres, ninguno de estos que han hecho grandes hitos pudieran compararse con Cristo. Primero por el tamaño y la obra significativa que Él hizo distinta a los de los demás. Una obra que paga o que cumple algo que ningún ser humano, por más dotado que pudiera tener en su mente, pudiera lograr. Y es la obra de llevarnos a ser reconciliados con el Padre. Algo que desde el principio nosotros teníamos esa enemistad con Él. Jesucristo pagó el precio en la cruz. Pero a diferencia de las demás personas, es que Cristo resucitó y sigue vivo hoy. Y esa es la realidad y esa es la fe que nosotros confesamos y proclamamos. Que Él está vivo, que Él no se quedó en una tumba, sino que Él resucitó al tercer día, mostrando que aún era ese Dios que los demás habían de esperar. Pero muchos niegan aún esto, diciendo que realmente Jesús no resucitó, sino que lo que perduró en el tiempo fueron sus enseñanzas. Así como estos otros grandes héroes, sus hallazgos, sus obras son notables, notorias, y aún se mencionan el día de hoy. Así muchos dicen, lo mismo es con Jesús. Su enseñanza es la que perdura y resucitó fue por medio de su mensaje de amor y de paz. Pero esto no es cierto, no es cierto. De hecho, los escritores bíblicos han de decir que si esto no fuera cierto, nuestra fe no tendría sentido. Cuando leemos en Romanos 4, nosotros nos encontramos que nos dice el texto, Romanos 4:25, que Jesús fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Jesús resucitó para realmente mostrar que esta justicia que Él había tomado, que Él había resuelto, nos había hecho ahora justos ante Dios, es por medio de su resurrección. Si no, no tendría sentido. No es una resurrección simplemente emocional o intelectual, donde se perduró sus enseñanzas, sino que es una resurrección notable y completa. De hecho, va a decir también Pablo, en la primera carta a los Corintios, ha de decir que es real la resurrección de Cristo, y él menciona que existieron más de 500 testigos de tal resurrección. Nos dice que apareció a Cefas y después a los 12, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. De modo que la resurrección tenía que ser cierta para que esto fuera una realidad. Pero hay testigos que pudieron corroborarlo. A tal punto fueron estos testigos que estuvieron dispuestos a entregar su vida porque esto era cierto. No importa lo que le pudieran hacer a su cuerpo, ellos tenían la confianza que así como Cristo había resucitado, ellos resucitarían con Él. No hay manera de que unas personas pudieran ser cambiadas si no tuvieran una fe, sino en algo cierto y tangible. Y es precisamente lo que yo quiero que nosotros veamos en este texto del Evangelio de Lucas, en la historia de la resurrección que narra Lucas en su Evangelio. Cómo él intenta mostrarle a las personas que hay unos testigos claves que pueden testificar, valga la redundancia, de que Cristo ha resucitado. ¿Quién es este Lucas? Bueno, este Lucas es curioso porque Lucas es el único de todos los autores bíblicos que no es judío. La Biblia a este tipo de personas que no son judías le llama gentiles. Es el único autor de la Biblia que es un gentil. Es un hombre dotado
de conocimiento, es un médico, es una persona que en su intento de comunicar el evangelio, de preparar este evangelio, él lo que hace es tratar de tener todas, podríamos decir que lo que está buscando es que todo el testimonio que hay acerca de Jesús, de su obra, de su muerte, de su resurrección, quede consignado en un libro. Él procura que en este evangelio que él va a contar, a escribir acerca de Jesús, quede claramente establecido que es cierto todo lo que se ha dicho y lo que se ha hecho. De hecho, en el primer capítulo lo encontramos. Lucas dice: puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, o sea, las que son verdades, tal como nos los enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra. Me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Ese es el propósito de Lucas, narrar todas estas cosas tal como han pasado. Y él está buscando y busca en su redacción aquellos testigos oculares, testigos que estuvieron allí en cada uno de estos acontecimientos de Cristo, para que se aún le dé mayor evidencia al testimonio cierto de que todo esto ocurrió. Ese es el propósito de Lucas, buscar testigos que estuvieron allí y que puedan transmitir esta verdad, que puedan corroborarla, que funcionen como testigos, como personas que dicen: es cierto, yo vi a Cristo y lo vi hacer esto, aún lo vi después de muerto, que resucitó. Eso es el propósito del autor, y yo quisiera que nosotros, manteniéndonos fiel a pudiéramos entonces estudiar todo lo que Lucas ha de decir acerca de la resurrección. Y quiero prepararles porque son bastantes textos que vamos a ver en nuestra mañana, en esta mañana del día de hoy. Pero yo creo que si el Señor nos da sabiduría, pudiéramos verlos todos y tomar algunos puntos claves que se nos están mostrando allí y que intenta Lucas revelar acerca del Señor, de tal manera que sobre el final podamos decir nosotros: gloria al Señor por lo que ha hecho. Él resucitó. Así que, habiendo dicho esto, mis hermanos, yo quisiera que lo veamos como es este libro, una narración, es una historia que se está contando. Y la historia la vamos a ver teniendo en cuenta algunos pasajes, deteniéndolos en algunos sucesos particulares, en los cuales vamos a encerrar bajo un mismo lente, bajo un punto, podríamos decir, para poder analizarlo, lo que está ocurriendo en el contexto de ese punto en particular. Así que lo primero que veamos, y vamos a estar en Lucas 23, del 50 al 56 inicialmente, quiero que veamos cómo la tumba es ocupada. La tumba ocupada. Nos dice la palabra del Señor que había un varón llamado José de Arimatea, ciudad de Judea. Es curioso, y tenemos que pensarlo así. Jesús ha muerto. Había algo particular en la historia, y es clave poder informarlo, porque cuando alguien era muerto muerto en una cruz, cuando alguien era asesinado en una cruz, lo que ocurría era que esta persona era considerada un malhechor. Y al ser considerado un malhechor, era como si no importara dónde lo entierran. Finalmente es un malhechor, a nadie le va a importar. Y lo que hacían era que lo llevaban a una fosa común afuera de la ciudad. De hecho, también se dice que existía un lugar llamado el Gehenna, que su fuego nunca se apagaba. Ese Gehenna era el basurero de la ciudad, era donde todo se echaba allí y se quemaba. De hecho, decían que también a estos malhechores los echaban allí porque sus cuerpos no importaban. Y ese Gehenna es el que Jesús utiliza como figura para decir: así como ese fuego del Gehenna nunca se apaga, así es el fuego del infierno, nunca se apagará, donde serán aquellos rebeldes del Señor echados. Así que esto era lo que le hacían a aquellos que morían en la cruz, pero a Jesús el trato fue distinto. Dice que un hombre importante de la ciudad de Judea, de Arimatea, llamado José, fue a pedir el cuerpo de Jesús. Fue a rogarle que el cuerpo de Jesús no lo llevaran seguramente donde lo iban a llevar. Y este hombre se acerca, seguramente utilizó sus influencias. Curiosamente nos dice el texto en Lucas que él era un miembro del concilio, es decir, él era del Sanedrín. Sin embargo, era un hombre bueno y justo y que también esperaba el reino de Dios. Este hombre esperaba en Cristo,
Cuando nos dice que esperaba el reino de Dios, no está hablando del reino de Dios como lo esperaban los judíos, sino que de alguna otra manera es que él era un seguidor de Cristo a escondidas, al igual que su amigo Nicodemo, que también era del Sanedrín. Juntos eran seguidores de Cristo, pero a escondidas. Así que este hombre que era seguidor de Cristo a escondidas esperaba en Jesús. Y él no había estado de acuerdo con que se hubiese entregado a Cristo en la muerte que se pagó. No estuvo de acuerdo, y seguramente Nicodemo tampoco. Fue a Pilato y pide el cuerpo de Jesús. Cuando le entregan el cuerpo de Jesús, como era tradición que los judíos lo hicieran, lo envuelven en una sábana, lo envuelven en un lienzo, envuelven el cuerpo allí y lo ungen con unas especias aromáticas y con unas fragancias importantes. Dice en Juan que él y Nicodemo hicieron un gasto siempre significativo en el ungimiento de Jesús, en el ungimiento del cuerpo de Jesús por medio de estos lienzos. Recordarán ustedes que hay un episodio donde una mujer se acerca a Jesús y vierte su perfume de alabastro ante sus pies y los limpia, los unge. Y le dicen a esta mujer: ¿cómo es posible que te haya gastado este dinero? Y él dice: me están ungiendo antes de que muera. Cuando muera, ya esa obra no va a tener el mismo significado. Pero aquí vemos a estas personas que invierten en ungir el cuerpo de Cristo, en los preparativos que se hacen cuando alguien había muerto. Esta era la manera como lo hacían los judíos. Ahora, José de Arimatea es un hombre rico y él tiene una tumba personal, una tumba que era para él. Sin embargo, él la usa y la entrega para que sea la tumba ahora de Jesús. Porque como fue dicho, Jesús iba a ser sepultado entre ricos, entre personas importantes. De repente, este hombre es el que toma, es su tumba, la que se usa, la que era su tumba personal es usada ahora para la tumba de Jesús. Eso también tiene un significado muy ilustrativo y significativo, y era que el lugar donde nosotros íbamos a pasar nuestra muerte, ahora Cristo ocupa nuestro lugar, podríamos decirlo, ilustrándolo en lo que pasó con la historia de José de Arimatea. Ahora, aparecen unas mujeres en la escena que son importantes. Estas mujeres habían venido desde Galilea siguiendo y saben dónde es que sepultan a Jesús. Saben que es una tumba, pero como ya ha sido ungido, ellas se encuentran y entienden que ya no es necesario esta unción que ellas van a utilizar para Jesús, así que se van a preparar unas especias aromáticas y ungüentos y descansan el día de reposo. Aquí nos menciona el día de la preparación, estaba por comenzar el día de reposo. El día de reposo, recordarán ustedes que es el llamado Sabbat, o como se pronuncia más técnicamente en hebreo. El sábado es el día de reposo y ninguna persona puede trabajar, así que ni aún para preparar a una persona que ha fallecido había lugar para ello. Así que ellas se detienen y se encuentran en el día de preparación, pero saben que al día siguiente, domingo, se levanta el día de reposo y pueden ellas ir a ungir el cuerpo de Jesús. Eso es lo que está ocurriendo acá. Una tumba que estaba vacía es ocupada. Y unas mujeres que querían ungirlo no lo hacen porque ya fue hecho por este hombre importante, por José de Arimatea. Así que se preparan y están dispuestas al día siguiente a ir a ungir el cuerpo de Jesús. Muchas preguntas estarían en nuestras mentes. ¿Qué pasó ese día? ¿Dónde estuvo Jesús? Hoy nosotros nos damos cuenta que se escriben muchos libros acerca de que alguien vino de la muerte y de repente yo vi esto y vi esto y vi esto, y escriben un montón de cosas acerca de ello. Pero aquí vemos que Jesús, cuando regresa, Él no va a contar nada de ello. Simplemente va a decir lo que sí sabemos y lo que es importante y lo que es cierto, como ya veremos. Vamos a ver que eso no es lo importante de este hecho, que lo que es importante es lo que Él va a hacer y lo que es real y lo que es más notorio. Así que de pasar a una tumba que es ocupada, nosotros vamos a pasar en el relato a una siguiente etapa, y es la tumba vacía. La tumba vacía. Lucas 24 nos dice: el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que habían preparado, y algunas otras mujeres con ellas. Es decir, las mujeres que habían venido, se sumaron otras más, trajeron todos los preparativos que habían hecho, las especias aromáticas, y se disponen a ungir el cuerpo de Jesús. Pero cuando llegan, ha ocurrido algo. Los relatos en los otros evangelios explican cómo fue eso, qué sucedió, otros dan otros detalles, pero Lucas está
inmiscuyendo en un hecho importante, y es en el hecho de los testigos. Y yo quiero que tengamos en cuenta el relato de Lucas. Lucas está buscando que nosotros en nuestra mente nos grabemos algo, y son los testigos. Los testigos. Cuando nosotros leíamos el propósito de Lucas en su evangelio, es que testifiquen, que podamos testificar, que así lo mismo que se nos ha dicho, sepamos que hay testigos claves. Así que ese es el propósito. Allá vienen unas mujeres y lo que encuentran es que la piedra ha sido removida. Hallaron removida la piedra del sepulcro, la piedra que habían puesto para cerrar la entrada de la tumba de Jesús ha sido quitada. Y cuando ellas entran, no encuentran el cuerpo de Jesús. Pero nota cómo dice, y entrando, ya no estaba la piedra, pueden entrar libremente, dice, no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aquí hay algo muy clave. Es claro y clave. Aquí hay algo muy significativo, y es que en todo el libro no es utilizado esta expresión con tanta propiedad, decir Señor Jesús. Jesús fue entregado, Jesús fue crucificado, Jesús fue traicionado, Jesús hizo este milagro, Jesús hizo esta otra obra, pero hasta aquí nosotros vemos que es clave lo que está intentando decirnos Lucas. Señor Jesús, no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Es decir, Él está apuntando a que al no hallarlo es porque Él ha resucitado. Él está diciendo, ahora este acto que Él está haciendo nos muestra quién realmente Él es Él. Quién realmente es. Él es el Señor. Él es el Señor. Verdaderamente, como diría el centurión romano en la cruz, verdaderamente este era el Hijo de Dios. Verdaderamente este es el Señor. No encuentran el cuerpo del Señor Jesús, del Kyrios, del Rey, del que es importante realmente. No lo encuentran. Dice que acontece que estando ellas perplejas por se pararon allí, y junto a ella les aparece 2 varones con vestiduras resplandecientes. La tumba está vacía y aparecen ahora 2 seres resplandecientes, 2 ángeles. Y uno de ellos les habla y les dice, no está aquí. Le dicen los ángeles, no estaba aquí. ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Y nosotros gritaríamos de alegría, santo eres, Señor. Y algunos podríamos llegar hasta aquí y decir, aquí está, ha resucitado. Pero eso no es lo que intenta hacer Lucas. Sí, sabemos nosotros, y la razón por la que nosotros creemos esto es por fe. Es por fe, por el testimonio que encontramos claramente en las Escrituras. Pero para este momento, vamos a estar en la historia, estas mujeres no lo han visto. Simplemente se encuentran con una tumba vacía y con 2 seres que le dicen, aquí no está, ha resucitado como Él ha dicho. Eso no les da seguridad. Y lo vamos a ver como el texto nos lo dice. Ellos le dicen, acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea. Le recuerda las palabras de Jesús, que por cierto, como vamos a ver más adelante, son las que han sido anunciadas desde antes. En el Antiguo Testamento es lo que Jesús va a citar. Diciendo, Jesús dijo, es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. Esto es lo que está ocurriendo. Las mujeres llegan a ungir a Cristo, su cuerpo, se encuentran con que la tumba está abierta, vacía, entran, no ven nada. ¿Qué pasó aquí? Y de repente aparecen 2 seres angelicales, 2 seres con una luminiscencia resplandecientes y les dicen, mira, no, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Jesús ha resucitado, Él no está aquí. Les recuerda las palabras de Jesús. Ella sorprendida, lo único que pueden es decir que se acuerdan de sus palabras. Entonces ellas se acuerdan de lo que ha acontecido. Hasta ahora no he hecho más nada, sino simplemente narrar la historia. Narrar la historia así tal cual como Lucas nos las trae a nuestras vidas, así como fue un testimonio para Teófilo, su amigo, y para todos aquellos que podamos leer el texto. Es una historia. Se nos está contando la historia de cómo Lucas vio que le fue narrada y cómo él la transmite, la historia de la resurrección. Y él lo que está buscando es que hayan unos testigos. En primer lugar, los testigos que aparecen aquí son 2 seres angelicales. En otros relatos aparece como uno, pero la palabra
por el testimonio de Lucas nos dice que son dos. Y claramente hay algún dato interesante, y es que existía un pensamiento de que tenían que ser dos los testigos. Por eso Lucas hace tanto énfasis en que por lo menos habían dos. Si no habían por lo menos dos personas, no se consideraba que realmente era un testigo confiable. Y eso es lo que él está transmitiendo. Ahora, ellas se acuerdan de las palabras de Jesús y vuelven del sepulcro a darle todas estas buenas nuevas, estas cosas, enseñárselas, decírselas, transmitírselas, narrárselas a los 11 y a todos los demás. Estas mujeres ahora funcionan como testigos. Van y corren y dicen, la tumba está vacía. Dos seres angelicales encontramos y nos dicen estas cosas. Lucas es un investigador, es un historiador notable y él va contando estas cosas. Por eso les da nombre a estas mujeres. ¿Quiénes eran esas mujeres? ¿Cómo sabemos? Bueno, estas mujeres eran María Magdalena, Juana, María la madre de Jacobo y las demás con ellas, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles. Estas mujeres son testigos, pero ellas no han visto a Cristo. Ellas son testigos de algo y es de la tumba vacía. Según Lucas, nos transmite que ellas no vieron a Jesús. Lo que vieron y entraron y observaron fue una tumba vacía y más nada. Y como esto fue lo que ellas transmiten y fue lo que vieron y parecería, y pongámosle entendimiento o lógica a lo que pudiera pensar cualquier persona, mis hermanos. Si una mujer le dijera a ustedes, he visto a mi papá que ha resucitado, estaba muerto. Y 3 días después aparece resucitado, tú dirías, no lo puedo creer, está loca. Y ahora, aunque lo haya dicho Cristo, cuando ellas llegan con este testimonio, no lo creen, dicen, mas a ellos les parecía locura las palabras de ellas, y no las creían. Porque a la mente humana, a cualquiera de nosotros que nos digan que alguien muere y después de varios días resucita, ninguno de nosotros creería eso. En nuestra mente y condición humana natural, no podemos creer el hecho de que Cristo haya resucitado y que ninguna persona pueda resucitar. No es creíble, no es confiable. Eso no tiene sentido realmente. Pero lo que ocurre, y es ese ímpetu que tiene Pedro, que siempre lo hemos visto en los evangelios, es que él se levanta y corre al sepulcro, y cuando mira adentro, vio que los lienzos estaban allí. Allí estaban los lienzos, solos. Lo que Cristo le habían puesto para envolverlo, allí estaban. Y entonces él se fue a casa maravillado de lo que había sucedido. ¿Quién de nosotros no se maravillaría? Pensaría, ¿será cierto? ¿Será verdad? ¿Será cierto esto de que Cristo ha resucitado? Porque probablemente lo que habían pensado los otros discípulos fue, ¿para qué le hicimos caso a José de Arimatea? ¿Por qué permitimos que se lo llevaran? Yo estoy especulando, no lo dice la Escritura. Pero muy probablemente, así como nosotros pudiéramos pensarlo, tal vez ellos lo pensaron. Ellos son del Sanedrín, tal vez nos engañaron, tal vez dijeron que iban a sepultar el cuerpo de Cristo y no lo hicieron. Tal vez simplemente estaban, así como Judas nos traicionó, probablemente estos que se hacían pasar por discípulos de Cristo no lo eran y se llevaron el cuerpo, quién sabe para hacer qué. No puede ser, los engañaron, pudieran ser pensamientos de ese tipo o cualquier otro. Lo cierto es que no creyeron, pero cuando Pedro vaya, es lo único que puedes preguntarse y decirse, algo sucedió. Y si tal vez sí es cierto, y si es verdad que Cristo resucitó, y si será cierto que lo que Cristo dijo así ha sido, no sé si eso fue lo que Pedro se preguntó. Estoy solamente especulando. Lo cierto es que él se maravilló de lo que vio hasta ese momento. Una tumba vacía y Cristo no estaba allí. Estaban sus lienzos, los lienzos los había dejado. De alguna u otra manera era todo lo que tenía. ¿Será cierto lo que nos dijo? Tal vez sucedió. No sabemos si ese fue el pensamiento, lo que sí sabemos es que él se sorprendió. Sin embargo, nos va a relatar Lucas, que la tumba vacía no es suficiente. Una tumba vacía no es suficiente. Cualquier persona pudiera decir, hasta los mismos discípulos pudieron engañarnos. Pudieron llevarse el cuerpo y hacerlo pasar con que había resucitado, que fue lo que dijeron los sumos sacerdotes en el relato de otros de los evangelistas. Por eso colocaron unos soldados para que custodiaran la cueva donde estaba enterrado, la tumba donde estaba enterrado Jesús, donde estaba sepultado Jesús. Así que, de cierta manera, nosotros sin ver la evidencia de Cristo resucitado no podríamos decir que Él ha resucitado. De modo que lo que importa realmente es ver a Jesús resucitado. Por eso tenemos que ver más allá de la tumba vacía, que es como continúa Lucas 24 del 13 al 49. Más allá de la tumba vacía.
Una tumba sin un cuerpo dentro no era algo que traería convicción acerca de la resurrección. Si eso es todo lo que verían los discípulos, entonces su testimonio no tendría la solidez y la validez correcta. Sin Cristo resucitado, la tumba vacía no tendría sentido. Era necesario que Cristo se manifestara ante ellos. Por eso la historia ha de continuar más allá de la tumba vacía. Y he aquí, nos va a mostrar primero que Cristo va a hacer una breve revelación, una aparición fugaz, temporal, con un par de discípulos. Una breve revelación del resucitado de lo que encontramos en los primeros versículos de esta porción larga que hemos tomado. Y he aquí, dos de ellos, de los discípulos, no de los 11, eran de los discípulos de Jesús, del grupo más amplio, iban el mismo día a una aldea llamada Emaús. Probablemente ellos estuvieron en la Pascua, vieron que todo esto sucedió de manera rápida, crucifican a Jesús, lo entierran, ese era su Mesías, el que ellos esperaban, tenían su esperanza en él, y de repente se les viene el día de reposo, tienen ellos que hacer, tienen que esperar, y al día siguiente se embarcan a irse a Emaús, probablemente que era el lugar donde vivían. Emaús queda a 60 estadios, esto es cerca de 11 kilómetros, que es una distancia recorrible, y van estas personas a 11 kilómetros de Jerusalén a una aldea llamada Emaús. Camino a Emaús, ellos están hablando de todas las cosas que han acontecido, y mientras hablaban, discutían acerca de que Jesús, por qué le pasó esto, y estaban discutiendo y hablando acerca de esto estos dos discípulos, y dice que Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Pero dice algo importante el versículo 16. Mas los ojos de ellos estaban velados. Velados. Lo que nosotros veíamos este día jueves en Zacarías, que cuando el Espíritu llegue es que quitará y les permitirá mirar. Pero si no lo ha hecho el Señor, por más que tuvieras a Jesús a tu lado, por más que se te expresara y se te hablara de Él, si el Señor no obra para quitarte el velo de tus ojos, no podrías verle. Y estos hombres son seguidores de Cristo y sus ojos están velados. Y allí van a paso, lastimero, van por el camino, tal vez afligidos, porque este era el Mesías que ellos esperaban, y de repente ya no está con ellos, ha muerto. A Jesús le aparece como un caminante más, como alguien que se dirige en el camino que los conduce a Emaús. Y van caminando los dos, y Jesús les pregunta: ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis, y por qué estáis tristes? Era muy notoria la tristeza y la aflicción que tenían. Así que uno de ellos, llamado Cleofas, le pregunta: ¿eres tú el único forastero, el único visitante en Jerusalén que no ha sabido estas cosas que han acontecido estos días en la celebración de la Pascua? Entonces Jesús le dice: dime cuáles cosas. Jesús se hace el desentendido y le dice: cuéntame cuáles son esas cosas. Entonces ellos le dicen: Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra, delante de Dios y de todo el pueblo. Esto es lo que ellos conocen de Jesús. Jesús es un hombre poderoso en palabra, poderoso en obra, delante de Dios y delante de todo el pueblo. Eso es lo que ellos conocen hasta ese momento de Cristo. Luego han de expresar lo que ellos esperaban de Jesús. Dice, primero señalan los autores del crimen de Jesús, que son los sumos sacerdotes, que son los gobernantes quienes lo sentenciaron a muerte, como fue cierto, el Sanedrín, o los miembros del concilio, Sanedrín, y evidentemente los gobernantes, tanto Herodes como Poncio Pilato participaron en la muerte de Jesús. Ahora, estos fueron los autores materiales. Ya vimos el jueves que los autores somos nosotros también, nuestros pecados llevaron a Cristo a la cruz. Sin embargo, nos muestra lo que ellos esperaban también del versículo 21 en adelante, lo que ellos esperaban de Jesús. Pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Probablemente esta muestra de su tercer día no era algo tan significativo, sino ellos tal vez no se hubieran ido de Jerusalén. Y dicen ellos que con asombro unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro, y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que Él vive. ¿Se dan cuenta que realmente no habían confiado en el testimonio de estas mujeres? Había algo en esta época con que las mujeres no eran tan confiables sus testimonios. Dijeron, ellos fueron a la tumba, estaba vacía la tumba, como no encontraron nada, dijeron que vieron unos ángeles, y que estos ángeles le dijeron que Jesús vive. Pero hasta que no lo vieran, ellos no lo creerían. Y esa es la clave de lo que está diciendo el autor. Necesitan evidencias del Cristo resucitado.
Si esto no ocurre, ellos no van a poder creer. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a él no le vieron. Ahí sigue el énfasis Lucas diciendo, a él no lo han visto. Entonces él les dijo, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. Lo mismo que los ángeles habían dicho a las mujeres, ahora Jesús lo dice para recordarles a estos hombres. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Claramente afirmamos una vez más el hecho de que todas las escrituras hablan de Cristo. A las mujeres se lo dijeron los ángeles de una manera que solamente señalaba a Cristo. Cristo dijo esto, pero ahora Cristo dice que no solamente son los dichos de Jesús, sino que la misma escritura dice que esto era necesario que ocurriera. La muerte y la resurrección del enviado de Dios. Llegaron a la aldea donde iban, Jesús se hizo como el que iba más lejos en el camino, y estos hombres le dicen, ven, quédate con nosotros, come. Así que cuando están allí, Jesús va a obrar en medio de estas personas. Hasta el momento sus ojos estaban velados. Jesús les habla desde la palabra, pero sus ojos siguen velados. Hasta que el Señor obre en los ojos de estas personas y les quite el velo que tengan, ellos no van a entender. Y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dio. Entonces, dice el texto, versículo 31, versículo 31, les fueron abiertos los ojos y le reconocieron. Antes no. Cristo, ¿qué maestro hay como Cristo? Cristo les enseñó desde el Antiguo Testamento todo lo que decía del Cristo y aún de esa forma ellos no comprendieron. Pero cuando Cristo hace esto de comer a la mesa con ellos y ellos ven al Señor, que es quien está allí con ellos, que es quien está allí con ellos, y al partir el pan, sus ojos fueron abiertos. Fue la obra, no fue el hecho de que Jesús lo hiciera, fue que en ese momento quiso el Señor abrirle los ojos, y cuando ellos ven y se dan cuenta, inmediatamente él desapareció de su vista. ¡Wow! El Señor antes estuvo con ellos y no pudieron verle. Pero cuando sí podían verle, cuando sí se le abrieron los ojos, el Señor se les quitó de la vista. Ya no pudieron verle. Ya no pudieron ver al Cristo resucitado. Sin embargo, esto fue suficiente impulso para llevarlos. Pero antes de ir corriendo a Jerusalén a testificar, he aquí otra vez dos testigos que van a hablar acerca de lo que han visto de Jesús. Ellos dicen, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría la Escritura? ¿No había en nosotros un deseo por Cristo? No. Si Él no abre los ojos de las personas, eso no va a ocurrir. No son nuestras palabras sofisticadas. No es lo que nosotros pudiéramos decir, es que el Espíritu Santo obra en el corazón de las personas para que pudieran ver a Cristo en medio de lo que nosotros pudiéramos predicar. Ellos corren, allí sentados a la mesa, ya no les importa el pan, corren, levantándose en la misma hora, vuelven a Jerusalén. Y al volver a Jerusalén se encuentran con que los 11 están reunidos con ellos y empiezan a contar. Dicen que estos 11 decían, el Señor ha resucitado verdaderamente. Ya le apareció a Simón. Mientras Jesús estaba aquí hablando, Lucas está contando con estos en Emaús. No sabemos de qué forma ya Cristo se le ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaban las cosas que les habían acontecido en el camino y cómo le habían reconocido al partir el pan. Mientras están aquí, Cristo se le ha revelado a Pedro, tal vez a otros, pero ahora están reunidos todos y empiezan a testificarse unos a otros. Cristo ha resucitado, Cristo ha resucitado, pero aún falta su aparición completa, dice Lucas. Y es lo que encontramos entonces en el resto del relato, la revelación completa del resucitado. Mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos. Ellos seguramente estaban encerrados en una casa, muy probablemente, como nos dice otro evangelio. Estaban seguramente reunidos en un lugar y no hubo puerta que se tocó, no hubo un llamado que se hizo, simplemente en medio de ellos. Mientras estaban reunidos, aparece Cristo. Y todos se sorprenden y se asustan, como cualquiera de nosotros. Si teníamos la puerta y la casa cerrada y de pronto aparece alguien dentro de nuestra casa, ¿quién nos asustaría? ¿Cómo entraste? Si es alguien conocido, ¿cómo entraste? Si no es alguien conocido, correr y gritar.
Ahora, mientras ellos estaban hablando de que Jesús había resucitado, Él no entra por la puerta y les aparece dentro. Y lo que dice es, paz a vosotros. Claramente, Señor, necesitamos de tu paz, pero más en un momento como este, ante una sorpresa inusual. Te vimos crucificados, tal vez no todos, pero todos sabíamos que ese era tu destino. Otros a lo lejos lo observaron que fue crucificado. Otros estaban allí y lo vieron exhalar su último aliento. Y de repente, 3 días ellos reunidos les aparece resucitado. Debió ser un temor increíble y es por eso que Lucas lo dice. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían espíritu. Esto de espantado es lo que nosotros decimos. Vieron un espanto. Vieron algo que los llevó a pensar que lo que estaba allí ante ellos no era algo real, sino que era una figura fantasmagórica o una figura espiritual o una figura que los espantaba, que los atemorizaba. Tuvieron miedo. Entonces el Señor, para traerles calma, como Él siempre lo hizo con ellos y lo hace con nosotros, les dice: ¿por qué estáis turbados y vienen estos pensamientos a vuestro corazón? ¿Por qué? Mirad mis manos, dice el Cristo, los testimonios de que Él ha resucitado. Mirad mis manos, mirad mis pies, que yo mismo soy. Palpad, tóquenme y verán. Porque un espíritu, que es lo que ustedes piensan que yo soy, no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Y diciendo esto, les mostró las manos y los pies. No es algo ficticio, no es algo inventado. No son que mis enseñanzas perduraron por el tiempo, no. Yo he resucitado, es real. Está diciendo Cristo. Y como todavía ellos de gozo, ahora ya no tan con miedo, sino de gozo, no lo podían creer. Estaban maravillados. Era tal su alegría como cuando uno le dan algo que no esperaba, que necesitabas y no esperabas y te lo dan. Tú no sabes qué decir. Y tú sabes que gracia se queda pequeño. Así de este mismo modo, cuando estas personas ven al Cristo resucitado, no saben qué decir. De gozo no lo creían. Y estando maravillados, Cristo les dice: ¿tenéis algo de comer? ¿Tienen algo de comer? Ellos le dijeron un menú que quizás es para nosotros extraño. Ellos le dieron parte de un pez asado y un panal de miel. Una combinación un tanto extraña para nuestro paladar, ¿no? Pero dice que Él tomó y comió delante de ellos. La razón por la que Cristo come es para mostrarles que Él había resucitado en un cuerpo real. Y que un cuerpo es el que se alimenta, de tal manera que al comer delante de ellos, ellos pudieran decir: es cierto, Él resucitó, volvió de la vida con un cuerpo real, físico, Él está vivo. Y les digo, estas son las palabras que les hablé, lo mismo que le dijeron los ángeles a las mujeres. Estos testigos, los de Emaús, vinieron y Cristo a ellos también les dijo: esto fue lo que yo les dije y lo que está en el testimonio de la palabra. Pero ahora a estos nuevos testigos, Cristo les va a decir por completo todo lo que dice acerca de Él. Y estas son las palabras que os hablé estando con vosotros, que era necesario que se cumpliese. A manera distinta, Cristo aquí incide en esto. Es marcado el hecho que Él quiere decirles. Se cumpliese. Anteriormente dice, para que lo que estaba allí, lo que estaba en el testimonio, esto era lo que hablaba acerca de Él, pero ahora Él dice, lo que estaba hablándose se cumpliese en mí, todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos, es decir, en todo el Antiguo Testamento. Los judíos tenían una división de los libros de la Biblia, que se conoce como el Tanakh, del Antiguo Testamento, se conoce como el Tanakh, donde la T es de Torah, la N y la K, Torah, Nevi'im y Ketuvim. O sea, la Torah, que es la ley, otros se conocen como los escritos y los otros se conocen, bueno, ese es el nombre en hebreo, pero no recuerdo cómo es que se llama, pero acá Cristo dice Moisés en los profetas y en los salmos, mencionando toda la división que ellos tenían acerca de los rollos de lo que nosotros hoy conocemos como el Antiguo Testamento. Es decir, todo el Antiguo Testamento nos habla acerca de Jesucristo. Entonces es allí donde Él hace lo mismo. Ellos antes no podían verlo, así que Él tiene que abrirles su entendimiento. Así como ahorita decía que les abre los ojos para que puedan ver, ahora Él a sus discípulos le va a abrir el entendimiento, dice el texto, para que comprendiesen las Escrituras. Si el Señor no lo hace, mi hermano, por más que a veces nosotros nos enfrasquemos, si no es el Espíritu Santo quien lo hace, estaremos diciendo palabras
en un corazón que no ha sido realmente regenerado. Por eso nuestra oración constante debe ser orar para que aquel que le predicamos el evangelio pueda conocerlo realmente. Así que lo que hace el Señor es abrirles el entendimiento, y entonces ahora sí le empieza a mostrar y les dijo: así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. El día viernes, en una reunión, la que tuvimos nosotros por este medio Zoom, estuvimos viendo todos los textos que apuntaban a Cristo y sobre todo durante la resurrección, ¿cierto? La gran mayoría de los textos, pero nunca vimos ninguno de la resurrección. Pero hoy leíamos, si usted lo leyó al principio, en el Salmo que leímos al principio, nosotros nos encontramos que hay una parte en el versículo, hay un versículo donde se nos menciona que tu santo no verá corrupción. Y claramente ese texto nos está indicando, hablándonos acerca del Cristo resucitado, cuyo cuerpo no vería corrupción. Eso lo dicen los mismos autores del Nuevo Testamento, citando en parte este salmo. Ahora les dice que se predicase. No solamente el Señor les explica que habla de ellos, sino que ahora les dice un par de cosas interesantes. Lo primero que les dice en el versículo 47 es que se predicase en su nombre. Ahora que ustedes me han visto mi obra de la cruz, les he enseñado todo lo que se dice de mí en las escrituras, y me han visto resucitado. Ahora les voy a dar esta misión: que prediquen en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Al que no sabe, Lucas es el autor del libro de los Hechos, que es como su segundo tomo, hablando de los testigos. Y él va a decir en el versículo 8 del capítulo 1 de los Hechos, diciendo: y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta los confines de la tierra. Básicamente aquí él está haciendo la antesala de lo que él va a decir después que va a ocurrir: que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, esto es el Espíritu Santo, pero quédense en Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto, tal como ocurrió en el día de Pentecostés. Estos 3 versículos finales es lo que están apuntando. Así que, mis hermanos, fue una narración lo que yo he hecho. Yo no he hecho más nada sino tratar de referir la misma historia que encontramos. Si usted pudiera decir: pero eso lo hubiese hecho yo solo. Sí, es cierto. Simplemente el énfasis que dije fue que veamos más allá de la tumba vacía. Pero de resto es narrar el hecho. Y la razón de hacerlo de esta forma, mis hermanos, es porque así es como la Biblia nos los transmite. La narración de un hecho, pero nos hace énfasis en algo. Y es que el Espíritu Santo obrará para que ante la narración de estos hechos, ante estos testigos que han de contar estas cosas de Cristo, el Espíritu Santo usará aún ese testimonio para que los ojos de ellos sean abiertos. Y cuando sean sus ojos abiertos, van a encontrar que todo esto es cierto. Porque, pregúntate tú, ¿por qué a ti te pasa? ¿Por qué tú puedes creer en la resurrección? ¿Por qué razón? ¿Cuál es la claridad que tienes para creer en ella? Aparte de que el Espíritu Santo haya obrado para que tú lo creas. De tal modo que así como lo anunció Lucas y lo dio a contar, así traté de contarlo, de anunciarlo. Lo que he realizado es simplemente narrar la historia de la resurrección desde el Evangelio de Lucas. Lucas tiene un propósito en esto: mostrar dónde yace la convicción que tienen los testigos de Cristo. La convicción de los testigos de Cristo es que ellos vieron a Cristo resucitado. Esa es la evidencia de la resurrección. Más allá de la tumba vacía, deben mirar al resucitado. Eso lo encontramos cuando él dice: tal como nos lo enseñaron, lo que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra. Así como esos que lo vieron nos los contaron, así nosotros seguimos contándolo. Y así ha llegado hasta nuestros días. El testimonio de aquellos que vieron a Cristo fueron contándoselo a otros, y así llegamos hasta nuestros días y creemos por la obra de gracia del Espíritu Santo en nuestras vidas. Si no, no pudiéramos nosotros creer. Los testigos de Cristo, su convicción yace en una realidad de que Cristo resucitó. La evidencia de la resurrección no es simplemente una tumba vacía. La evidencia de la resurrección es el resucitado y la palabra de Dios que habla de él, que sería muerto y crucificado. Muerto en la cruz y finalmente resucitado.
y que ahora, como dice la Escritura, está a la diestra del Padre. Esa es la razón por la cual las personas creerán. Así que permíteme entonces, a manera de finalización, invitarte a que veas más allá de la tumba vacía. Más allá de la tumba vacía, nosotros nos encontramos con la autoridad que tienen las Escrituras para garantizar que lo que ha dicho el Señor sucedió, y lo que dice que sucederá, sucederá, y que estas palabras que están consignadas en las Escrituras son palabras de Dios y que nos hablan de Cristo. Más allá de la tumba vacía, se nos enseña que para que un hombre pueda ver el relato de Cristo, su obra, su muerte, su resurrección, como ocurrió, necesita que los ojos le sean abiertos por Dios. No son los argumentos bien elaborados, no son nuestras palabras bien sofisticadas las que harán que un hombre crea o no. Lo que hará que un hombre crea en Cristo, en su obra, es el Espíritu Santo que le convenza. Nosotros buscamos ser sus siervos, que prediquen con veracidad y con fidelidad su palabra, porque es esta y la obra del Espíritu Santo la que podrá convencerles, pero mientras no. Más allá de la tumba vacía, vemos a los testigos a través de esta narración, que cada vez se va haciendo más evidente, va en crecimiento, la evidencia de Cristo como el resucitado. Y esta evidencia, al hacerse más fuerte, más sólida, les lleva a ellos a convencerse, a ser convictos de que cuando Cristo aparece, les trae gozo, les trae paz, y cambia, transforma la vida de estos testigos para así ser convencidos de que Cristo es el Señor. Él muestra su poder, Él muestra su autoridad y Él fortalece sus convicciones y les hace un llamado. Y eso es lo que encontramos más allá de la tumba. Más allá de la tumba vacía, nosotros vemos una misión. Cristo capacita y envía a sus testigos a que lo den a conocer. Por medio del testimonio de las Escrituras y de su encuentro con el resucitado, estas personas ahora son llamadas a tener una misión, a anunciar a este Cristo, anunciar y dar a conocer su reino en todas las naciones. Más allá de la tumba vacía, nos encontramos o vemos al resucitado, a Jesús nuestro Señor, quien promete enviar la promesa de Dios, esto es su presencia y poder mismo, por medio del Espíritu Santo, porque Él ha dicho que cuando Él vive, Él va a estar con nosotros. Yo he vencido al mundo, nos dice Jesús, y porque Él ha vencido, nosotros junto con Él venceremos. Más allá de la tumba vacía está el resucitado, el que nos cambia y nos transforma y nos da seguridad en Él. Él ha vencido al mundo, podemos confiar y descansar en Él. Más allá de la tumba vacía, nos vemos a nosotros mismos, quienes fuimos alcanzados por la obra del Espíritu Santo y por medio del testimonio de testigos fieles de Cristo, quienes han trascendido a lo largo de la historia para dar a conocer el reino de Dios. Más allá de la tumba vacía estamos nosotros, quienes también somos llamados a testificar de este Cristo también. Más allá de la tumba vacía hay victoria. Ya que Cristo resucitó, esto garantiza su triunfo para siempre sobre la muerte y sobre el pecado, porque escrito está, y lo encontramos nosotros en la palabra del Señor. Escrito está, mis hermanos, que si no, no tendría sentido que nosotros pudiéramos creer en Cristo si esta resurrección no fuera cierta. Nos dice en 1 Corintios que seríamos, en el versículo 19, si esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Si no hubiera resurrección, todo sería una lástima. Pero mira lo que dice, esta esperanza eterna que tenemos. Versículos 55 y 57 de 1 Corintios 15. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Más allá de la tumba vacía tenemos esperanza eterna, ya que como Cristo resucitó, nosotros resucitaremos también. Esa es nuestra esperanza. Y entonces, mi hermano, termino con esto. Juan 11:25. Dice Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá.
y todo el que vive y cree en mí no morirá jamás. Y hace Cristo una pregunta: ¿crees esto? Y yo te pregunto a ti, mi hermano, amigo, ¿crees esto? ¿Crees esto?